Buenas tardes, acá estamos con la Biblia ya abierta, con ya varios días leyendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, de manera que de alguna forma estamos introducidos en un pastor muy mayor, creo, a esta altura de Pablo, experimentado, con un joven obrero, aunque aparentemente se usaba la palabra obispo o algo parecido en ese tiempo, con reflexiones, instrucciones, pero hoy le pusimos instrucciones porque llegamos al capítulo 4 y empieza a, a tomar un montón de aspectos de la vida personal de Timoteo, en algún caso, aún hasta consejos médicos o consejos de las actividades. Es tan interesante porque estos libros de la Biblia, este material que nos ha quedado, tiene vida de personas, tiene vida real y un montón de cosas para este hombre que es o va a ser. A veces parece que lo está preparando y después da la sensación que él está trabajando ya como líder, con la forma que se llamara en ese tiempo. Eh, Instrucciones para la vida, refuerzo en cosas personales, como dije, en la vida de la iglesia y en los peligros. Yo pensaba la diferencia con primeras cartas, bueno, acá tenemos instrucciones a Timoteo. La diferencia con las primeras cartas de Pablo, Gálatas, Romanos, donde hablaba mucho de la fe, de la doctrina, pero no tanto de los problemas, de los peligros, de todas las nuevas ideologías y herejías, ¿sí? Esta es una carta posterior, por lo menos a esas dos, a Romanos y a Gálatas, y entonces encontramos que también hay palabra certera, autoritaria, autoritativa sería. La palabra autoritaria suena mal, pero el apóstol Pablo, con esas veces que dice que el Señor le ha dado la autoridad y por eso la usa, pero la usa con amor, como para ayudar, con la visión que él tendría en este tiempo ya difícil para la iglesia cristiana. Difícil para él si estaba gobernando Nerón y si la persecución contra los cristianos se había hecho más fuerte y definida, ¿sí? Y además empezaban a venir herejías, gente desde afuera y desde adentro de las iglesias que estaba tratando de meter desviaciones, nuevas doctrinas. De manera que vamos a encontrar de todo eso en los capítulos hasta el final. Tiene 6 capítulos, no sé si llegamos, pero vamos a tratar de leerlos con premura y parándonos donde tenemos que marcar una idea más a alguno de estos capítulos. Bueno, mi Biblia le han puesto instrucciones a Timoteo, el comienzo del capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Ya dijimos 3 veces que tiene bien claro que todo eso que está viniendo es diabólico, es satánico. Estas enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¿Se acuerdan las veces que Pablo ha hablado de buena conciencia? Pero estos la tienen encallecida. Si alguna vez fueron cristianos, la buena conciencia la perdieron y ahora está cerrada. Y vamos a ver
algunas cosas concretas que dice, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Dos veces, acción de gracias, que tenía que ver con la actitud. Acá aparece el tema de prohibir ciertos alimentos y ahí está todo lo que hemos... En otros libros aparece de otras maneras lo de carnes sacrificadas a los ídolos, pero acá esto apunta a prohibir el matrimonio, o sea, a un ascetismo, ¿no? Esa palabra que aquellos que procuraban este, rigidez en las prácticas, en las costumbres, buscando una santidad basada no desde adentro del corazón, sino con las prácticas, ¿sí? No sé si de acá habrá salido el celibato y todas esas cosas que por lo que habla vienen como prohibiciones, como reglas, como nuevas leyes. Bien, entonces acá Pablo cierra esto diciendo todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Acá Pablo decía, salgamos de todo eso, la palabra de Dios y la oración. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido en las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. ¿Sí? Así que lindas palabras ahora, nutrido, ¿no? La idea de nutrición que tiene que ver con crecimiento, verdades de la fe y la buena enseñanza que había recibido. Faltó que dijera de mí en primer lugar, pero bueno, no lo dice. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Pablo no anda con chiquitas, leyendas y mitos y profanas, o sea, fuera de todo lo que tiene que ver con Dios. Más bien, y acá vienen instrucciones a Timoteo, más bien ejercítate en la piedad. Pues, aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Medio raro de darnos cuenta por qué, o sea, no es que esté hablando mal del ejercicio físico, nosotros vivimos en un tiempo donde todas las posibilidades de ejercicio físico son recomendadas y estimuladas y previsoras de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero Pablo lo que está haciendo un planteo con los tiempos, ¿no? Los tiempos para la piedad, que por supuesto acababa de decir, la oración y la palabra, que el ejercicio físico o lo que hiciera Timoteo, si es que él sabía algo, que no le quiten el tiempo para la piedad. Esta palabra que no nos es muy cercana, pero evidentemente no hay otra para hablar de eso. Dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Así que estas enseñanzas, esto que hemos llamado instrucciones, tienen muchos temas y es un poco como para ir quitando las malezas, las cosas que pueden ser un inconveniente, un tropiezo, ¿no? Pero Pablo habla de trabajar y esforzarse. Como que todo esto, aún analizar las ideologías que venían de afuera, que las llama mitos y leyendas profanos, lejos a las cosas del Señor, para ello prepararse, ejercitarse, trabajar y esforzarse. Muy bien. Sigue en el 11. Encarga y enseña estas cosas.
De manera que lo de encargar me da la idea de que había líderes, ¿no?, con los que había que enseñar y distribuir. Estaría Pablo enseñándole a delegar también, que es tan importante en la vida de una empresa y mucho más de una comunidad cristiana. Que nadie te menosprecie por ser joven. Esto ha hecho que siempre se considerara joven, tiene gran extensión la palabra joven, ¿no es cierto? No debía ser un jovencito, ya habían pasado años desde cuando Pablo estuvo en su casa o ahí en su comunidad, de manera que era un joven que ya podía tener una iglesia a su cargo. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Pablo hace siempre esas enumeraciones que son como para quedarse pensando en cada una, no en una sola, varias. En tanto que llego, de manera que Pablo estaba pensando en ir a Éfeso nuevamente, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar, animar a los hermanos. Acá muestra que tenía un papel de liderazgo importante. Lectura pública de las Escrituras, no solo lectura privada, bueno, los rollos que había, no sé si mucha gente podía tener uno en su casa, ¿no? Sino que cuando se juntaban, tenían ahí la palabra de Dios. Faltaba todavía, dice que en el siglo II se empezaron a armar los códices, que sería lo anticipatorio de lo que después llegó a ser un libro. Por ahora aparentemente eran las tiras, los rollitos. Pero él instruye, lectura pública, enseñando y animando a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Busqué a ver si en algún momento hubiera alguna palabra con respecto a de qué manera, pero se considera que debe haber sido en el bautismo, cuando fue bautizado, y Pablo lo debe haber bautizado, porque Pablo sabía que los ancianos le impartieron las manos y tuvieron una palabra de profecía con respecto a Timoteo. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Muy paternal esta palabra. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Resulta raro esto. Timoteo ya era salvo cuando aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, pero da la sensación de que esto también sería como la idea de salvar su prestigio, su testimonio, ¿sí? Pablo tiene muy en cuenta, y ya lo ha dicho varias veces así, de lo que los demás piensen, de cómo los demás te vean, de cómo actúes con la gente. Buenas bases para el testimonio de una iglesia. Buenas bases cuando hay veces que comunidades se pelean, se dividen, bases en que el líder fuera realmente un ejemplo. Terminamos el capítulo 4, vamos al 5, acá empiezan instrucciones, pero cosas muy concretas. Bueno, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. De manera que un pastor joven que tenía que saber manejarse también con los mayores a él. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Estaba diciendo, no te metas en líos. Reconoce debidamente, acá empieza el tema de las viudas, un tema que también vamos a tener que pasarlo por el cernidor de las diferencias entre el siglo I, nuestro tiempo. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. Cosas de detalles, Pablo no se le escapaba nada.
La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Mercadito, la viuda que se quedaba en una vida de recogimiento, sola. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sigo en el versículo 9. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo. De manera que acá nos da una miradita, iglesias que tenían lista de viudas de más de 60 años para ser ayudadas. Ahora tenía que haber sido fiel a su esposo. Y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes. Esto pareciera así que da una actitud así de servilismo, pero acordémonos del tema de lo que hemos visto en la vida de Jesús, o sea, el uso de sandalias por los caminos polvorientos, y que entonces era un servicio normal en una congregación que se lavaran los pies a los caminantes que llegaban, y parece que a las viudas les tocaba ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. ¿Sí? De manera que tenemos tan salpicado, ¿no? en una carta que salía así desde el corazón y de pensar en las necesidades, que de repente tenemos pasajes doctrinales y de repente pasajes tan prácticos, tan concretos, que nos ayudan a mirar, ¿no? Cómo era la vida de la iglesia en ese entonces. No incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Ahora después va a decir que sí. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa. Pablo no favorecía las relaciones sociales y todo eso. No era bien visto en aquel entonces. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Por eso exhorto a las viudas jóvenes que se casen y tengan hijos. No sé si era una contradicción, pero me parece que antes estaba hablando de aquellas que se dedicaban a la sociabilidad y no debían ser buenas servidoras. Me parece que por el contexto de lo anterior que estaba diciendo. Entonces las otras se podían casar, tengan hijos, lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. 4 veces que nos va citando obra del diablo metida en la iglesia, ¿sí? Por eso que a pesar de las diferencias, de los tiempos que han cambiado, de las cuestiones que son puramente culturales, pero el fondo, las bases, tenían que ver con vidas intachables, con vidas que se ocuparan los unos por los otros, ¿sí? No perdamos tiempo en los detalles culturales porque evidentemente el mundo ha cambiado mucho y tenemos muchas cosas que decir de las costumbres de este tiempo. No son las mismas, sin embargo, los principios que dejan estas enseñanzas sí son los mismos. La idea de ser intachable es tan importante en aquel momento como en el día de hoy. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a las iglesias. Las iglesias se ocupaban de las desamparadas. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Acá lo dice. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. De modo que acá tenemos otro grupo, los ancianos servidores. No está hablando de diáconos, ¿no? Pero sí que dirigen los asuntos de la iglesia. Son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. De manera que acá están
los predicadores secundarios y los maestros. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. 2 citas bíblicas, no las busqué acá. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Qué interesante era son estos planteos que cortan la chismografía. Cualquier cosa que se diga de alguien respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. ¿Sí? Así que recomiendo al estilo de Pablo que no nos quedemos en esas cuestiones propias de las costumbres de los tiempos que han dado tanta discusión en las iglesias, ¿no? Pero sí las bases, no dejarse llevar ni de prejuicios ni favoritismos. Y acá la idea de prejuicio es la idea de juicio, de estar enjuiciándose unos a otros. Por eso le está dando indicaciones muy claras de comportamiento, para que nadie de afuera se tenga que meter. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Cuidadoso. Antes decía de no imponer las manos o darle lugar en la iglesia a quienes eran muy nuevos en la fe. Acá tampoco imponerles las manos, quizás era lo mismo. No sea que te hagas cómplice de pecados ajenos por no conocerlos, por no conocer su testimonio. Y termina, frase cortita, consérvate puro. No sé si termina, no, todavía no termina el capítulo 5. No sigas bebiendo solo, acá el consejo que ha sido tomado a favor o en contra de beber vino, en toda la vida. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Qué dato de la vida de este Timoteo joven, pero que también tenía problemas estomacales. Supongo que esos problemas le producían frecuentes enfermedades. Ahora, qué grande Pablo, que se ocupaba de cuidar en todos los aspectos a Timoteo. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Evidentemente esa indicación de que tome un poco de vino se le ocurrió a Pablo en este momento, ¿no? Y ahí la metió, no sea cosa que se olvidara, ¿sí? Por eso que si tuviéramos que hacer así un bosquejo de esta carta, habría un montón de espacios diferentes, porque son muchos los temas, pero todos van a formar de la mejor manera a un líder de iglesias. Imagino a Timoteo recorriendo las iglesias en las casas y enseñando y haciendo crecer a la gente. Capítulo 6, no sé si vamos a llegar todos, pero vamos a adelantarlo. Todos los que aún son esclavos, acá entra otro tema, ya ha pasado la viuda, los jóvenes anteriores, ahora empiezan los esclavos. Deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. De manera que está hablando de esclavos cristianos y amos cristianos, ¿sí? Los que tienen amos creyentes no deben faltarle el respeto por ser hermanos. Acá está, debía haber de los otros también. Al contrario, deben servirlos todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. ¿Qué cantidad de principios
para la iglesia cristiana. No siempre las iglesias cristianas los han obedecido, los han considerado. Pero acá los tenemos y quedaron en la palabra, ¿sí? Alguno podría pensar, o a muchos habrán pensado, bueno, que estas cartas así tan personales, pero están llenas de principios cristianos muy prácticos, muy puntuales, ¿sí? De manera de que sirven para que cada uno ponga la palabra de espejo frente a uno como cristiano delante del Señor y como miembro de una iglesia, para limpiar todas aquellas cosas que impidan o impidieran esa frasecita de conservarse puro. Cambia de tema. Si alguien enseña falsas doctrinas, estoy en 6.3. Falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión. Acá está, lo voy a leer de nuevo porque se va. Si alguien enseña, y acaba de decir todo eso que leí, es lo que enseña esa persona. Falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe. Para Pablo era muy importante eso de estar ceñido, es decir, incluido dentro de la sana doctrina, la buena conciencia y todo aquello que va enseñando. Bueno, todo eso, todo el que hace eso es un obstinado que nada entiende. Antes había dicho un ignorante. Es un obstinado que nadie entiende. Enseña falsas doctrinas, se aparta de la sana enseñanza del Señor. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada carentes de la verdad. Bueno, acá pueden caer algunos buenos creyentes que se meten, se dejan seducir por todas estas doctrinas. Acá Pablo llama esto falsas doctrinas. Antes dijo mitos y leyendas profanas, ¿sí? Falsas doctrinas. Entonces, ahora, ojo a las enumeraciones de Pablo. ¿Qué producen? Discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas a las que las menciona como de mente depravada, carentes de la verdad. Es cierto que con la verdadera religión, me faltó, me tragué uno. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Acá entra otro tema, el amor a las ganancias. La religión es un medio de obtener ganancias. ¿Será que cobraban alguno de esos maestros? ¿Será que había algo? A lo mejor las ganancias eran prestigio social, que les dieran lugar para enseñar en una congregación. Muchas cosas de esas pasan. Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Acá me parece que no está hablando de dinero, pero sino de lo que puede ser satisfacción, de lo que puede ser seguridad en sí mismo, ¿sí? Todos hemos recibido en las prácticas de la iglesia, que da la enseñanza, que da la participación en grupo, que da el servicio, seguridad, ¿sí? Por eso un creyente, por lo que tiene por la fe en el Señor, la salvación, la vida eterna, pero además ha sido ayudado en su carácter, en su personalidad, ¿sí? De manera que creo que acá todo eso entra en esas grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, ¿sí? A mí me viene acá lo de buena conciencia. Si uno sabe que lo que está haciendo es lo que el Señor quiere, usar los dones que el Señor le ha dado. Porque nada trajimos a este mundo
y nada podemos llevarnos. Así que muy sabio, esto parece un proverbio, no sé si está en los proverbios esto. Nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarse. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Y vamos a terminar con la última frase de este capítulo. No porque no termina el capítulo, pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Principios y más principios de vida. Uno es el contentamiento, ¿sí? No habla de ser pobres, no habla de no querer avanzar en la vida, no habla de eso, pero sí del contentamiento, ¿sí? Sabiendo contentarnos con los que tenemos. Bueno, creo que en el día de hoy hemos buscado para nuestro bagaje de la sabiduría bíblica principios de la vida cristiana, estas instrucciones que Pablo le da a su fiel discípulo Timoteo y que nos ayudan muchísimo a revisar los principios que están guiando a la gente en el día de hoy. Falta un pedazo, pero vamos a seguirlo porque vamos a engancharlo con la segunda carta a Timoteo y vamos a entender todo el planteo que Pablo le hace a este pastor joven. Cerramos la Biblia y seguiremos mañana. Que el Señor los bendiga ricamente.